Francia vive el peor momento de la ola de calor que está sufriendo el continente europeo. La capital, París, alcanzó este martes los 41 grados Celsius. Reino Unido superó también los 40 grados, rompiendo el récord de temperatura máxima del país. Quedan tan solo 3 candidatos para sustituir a Boris Johnson al frente del gobierno y del Partido Conservador británico. El exministro de Finanzas, Rishi Sunak, parte con ventaja, pero la ministra de Exteriores, Liz Truss, podría acercarse al sumar los votos del ala más derechista del partido. En Sri Lanka, Dulas Alaperuma se postula como uno de los contendientes más fuertes en la votación legislativa por la presidencia, luego de la crisis política que desató masivas protestas. Deberá enfrentarse a Ranil Wickremesinghe, presidente interino y aliado de los depuestos hermanos Rajapaksa. Bienvenidos al nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Reino Unido, que registró hoy su día más caluroso, alcanzando una temperatura récord de 40,2 grados centígrados. El calor abrasador ha provocado ya grandes trastornos en el transporte y también está presionando al servicio de salud. Las personas han buscado refrescarse en las playas del país y el panorama para los próximos días parece que no mejorará. El servicio de ambulancias de Londres afirma que el lunes recibió 6.600 llamadas relacionadas con esta ola de calor. Es el principal tema en los titulares de este martes en Reino Unido, luego de vivir la noche más calurosa que se ha registrado hasta el momento. Los británicos se despertaron preparándose para un calor de 40 grados Celsius, temperaturas nunca antes vistas en el país. La ola de calor ha hecho que los habitantes de las ciudades huyan en masa a las zonas costeras. Las playas de todo el país están inundadas con miles de personas desesperadas por mantenerse frescas. Este es un buen llamado para que todos nosotros entendamos que es necesario hacer frente a los costos del cambio climático. Hemos estado alertando en la comunidad científica, así que espero que no solo nos adaptemos, sino que preparemos nuestras ciudades para hacerle frente a estas olas de calor que cada vez son más frecuentes. La gente no es la única que está luchando contra el calor. El sistema de transporte también está haciéndole frente a la situación. Los días de temperaturas abrasadoras han provocado importantes interrupciones en los trenes. Los operadores de trenes han pedido a las personas que viajen solo si es absolutamente necesario. Tengo el tren elevado. Sí, no está tan mal. El aire acondicionado no funciona y funciona en invierno. No puedo creerlo, pero sí, ayer fue lento llegar a casa, así que hoy saldré un poco antes, sí. El ministro de Transportes británico, Graham Shapps, advirtió que podrían pasar años antes de que las infraestructuras del país puedan actualizarse completamente para hacer frente a las altas temperaturas, un proceso que ahora tendrá que acelerarse. Al tiempo, Francia vive también el peor pico de esta segunda ola de calor en Europa. La capital, París, alcanzó este martes los 41 grados Celsius. Esto supone un alza de 15 grados por encima de la temperatura media de julio. Todo el país se encuentra en alerta naranja ahora mismo. Con estas temperaturas, parisinos y visitantes aprovecharon para aliviar el calor en las fuentes y en las playas fluviales del río Sena. Y en Reino Unido, el Partido Conservador ha llevado a cabo una nueva votación en el proceso para elegir el reemplazo de Boris Johnson como primer ministro. Ya solo quedan 3 candidatos y el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, va con ventaja en las votaciones. La secretaria de Estado de Política Comercial, Penny Mordaunt, y la ministra de Exteriores, Liz Truss, son las otras 2 aspirantes. Anteriormente, nuestra corresponsal en Reino Unido, Luisa Pulido, nos ampliaba. Sí, se va perfilando como el gran favorito dentro de los diputados del Partido Conservador, que son quienes eligen a los 2 finalistas. Penny Mordaunt, otra de las elegidas, se perfila como la favorita dentro de las bases según las encuestas que se han revelado recientemente. La cuarta eliminada de este proceso hace apenas unas horas es Kemi Badenoch, quien fuera ministra junior o viceministra de Mujeres y Equidad. Quedan en este momento 3 candidatos en la carrera, además de Rishi Sunak y Penny Mordaunt, también la ministra de Exteriores Liz Truss, y como lo mencionas, Rishi Sunak es el gran favorito. Este miércoles quedarán los 2 finalistas y entonces terminará el proceso de los diputados Tories y luego estos 2 elegidos harán una gira por todo el país para convencer a las bases y el nuevo primer ministro se conocerá el 5 de septiembre.
Como nos indicaba nuestra compañera, el exministro de Economía británico está considerado como uno de los favoritos para tomar las riendas del partido y sustituir a Boris Johnson como primer ministro. Esto, sin embargo, no significa que tenga la victoria asegurada. Liz Truss, exministra de Exteriores y representante del ala más derechista de los Tories, podría ser una rival fuerte al acaparar los votos de Kemi Badenoch, representante también del ala más dura del partido. Pero conozcamos más sobre la figura de Sunak. Uno de los primeros en lanzar la rebelión contra Boris Johnson, el ministro de Finanzas Rishi Sunak se apresuró a anunciar su candidatura a la cabeza del Partido Conservador y por tanto a primer ministro. Me presento para ser el próximo líder del Partido Conservador y su primer ministro. A sus 42 años, Rishi Sunak es parte de una joven generación de conservadores. Tras estudiar en la Universidad de Oxford, comenzó su carrera como analista en Goldman Sachs. Fue elegido diputado por primera vez en 2015 y apoyó el Brexit en los debates previos al referendo de 2016. Se incorporó al gobierno de Theresa May en 2018 como secretario de Estado para el gobierno local. Sunak ascendió rápidamente en el escalafón. Boris Johnson lo nombró secretario jefe del Tesoro en 2019 y luego ministro de Finanzas en 2020. Cuando la crisis del COVID-19 golpeó al país, anunció un importante plan de recuperación. Hoy anuncio un estímulo fiscal de 30.000 millones de libras para apoyar a los británicos, los empleos y las empresas británicas en este momento. Conocido por su conservadurismo fiscal, Sunak ha hecho de la recuperación el centro de su campaña. Me encantaría estar aquí y decir, mira, voy a recortar este impuesto, aquel impuesto y otro impuesto y todo estará bien. Pero ¿saben qué? No lo estará. Esta economía de algo por nada no es conservadora, es socialismo. Según una encuesta realizada entre 493 miembros del Partido Conservador, Rishi Sunak es el candidato más popular entre sus compañeros, por delante de la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss. Hijo de un migrante indio, si es elegido, sería el primer ministro no blanco del país. Tras largos años de espera, Albania y Macedonia del Norte finalmente iniciaron los diálogos con la Unión Europea para entrar a formar parte del grupo comunitario. Las negociaciones estaban previstas para 2018, pero varios países como Francia, Alemania y Países Bajos o Bulgaria retrasaron el proceso con la petición de nuevas exigencias a los aspirantes, entre ellas el cambio de nombre de Macedonia a Macedonia del Norte o el reconocimiento constitucional de la minoría búlgara en el país. Ursula von der Leyen felicitó al presidente de Albania por su logro. En Sri Lanka, uno de los fuertes opositores del gobierno, Sajid Premadasa, decidió dar un paso al costado en la competencia por la presidencia. Lo hizo para respaldar a Dulas Alaperuma, quien será el contrincante del actual presidente en funciones, Ranil Wickremesinghe. Precisamente hoy hubo nuevas protestas contra este último, señalado de ser aliado de los depuestos hermanos Rajapaksa. Un candidato menos en la carrera para suceder a Gotabaya Rajapaksa. El principal opositor, Sajid Premadasa, declinó sus aspiraciones para respaldar a Dulas Alaperuma, un ex periodista, 5 veces legislador y visto como un político de bajo perfil. La gente que está en el Parlamento en esta pequeña isla rodeada por el lago de Yaguana no puede entender la voz de la gente que está afuera. Lo que piden es que se cambie esta cultura política, que se introduzca una nueva cultura, que se reúna al pueblo. Hicimos este sacrificio por la gente común. Las victorias políticas personales deben convertirse en victorias para el país. Lo que queremos es que gane el país. Queremos que gane el pueblo. Entre los candidatos está el presidente en funciones, Ranil Wickremesinghe, quien causa malestar entre la población por tener el respaldo de los Rajapaksa. La gente volvió a las calles, esta vez para exigir que él no sea elegido como sucesor. Si tenemos un país en el que no hay colas, en el que tenemos comida para comer, en el que se cuida la educación de los niños y en el que la gente vive en libertad, eso es suficiente. No puede haber más mentiras ni corrupción. Si eso ocurre, volveremos a salir a la calle. Todos nosotros saldremos a la calle. El Parlamento, con 225 escaños, votará este miércoles para elegir al nuevo presidente, que deberá intentar conjurar la crisis en la que está sumida esta isla de Asia del Sur.
Las manifestaciones en Sri Lanka llevan meses, atizadas por los altos precios del combustible y la comida. Además, el país debe al Fondo Monetario Internacional unos 51.000 millones de dólares, por lo que no puede acceder a préstamos de emergencia que lo ayudarían a salir a flote. Nos vamos hasta Perú, el país que tiene la gasolina más cara de toda Latinoamérica. La agencia financiera Bloomberg señala que el precio del galón de gasolina es de 6,3 dólares estadounidenses en promedio. La razón, impuestos elevados, una costosa cadena de comercialización y los altos costos de producción de las refinerías. Entre tanto, los peruanos buscan otras alternativas para poder abastecer sus autos con combustible. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos amplía la información en este reportaje. Luis Alcántara fabrica muebles de acero y en sus ratos libres es taxista. Sin embargo, debido al elevado precio de la gasolina, ha decidido modificar su carro a gas natural vehicular para poder seguir generando ingresos como conductor. Para todos la situación está crítica, por eso ya cambiándole ya la mayoría se va rápido, hay algunos que también viven del taxi nomás y peor debe ser. Yo que tengo otro trabajo, ahí estoy ahí también pataleando, ya pues, poco a poco, ya ojalá que todo esto pase. Así como Luis, muchos peruanos están recurriendo a la conversión de sus vehículos de gasolina a gas natural, aprovechando un financiamiento estatal sin intereses. Esto permitirá a los usuarios un ahorro mensual de cerca del 70%. Según la Asociación de Estaciones de Servicio, en el último año los precios de las gasolinas de 90 y 95 octanos han subido 35 y 47% respectivamente. Las causas del sobreprecio, impuestos elevados, una onerosa cadena de comercialización y los altos costos de producción de las refinerías. Subir el combustible sube todo, porque todo se transporta con algo que gaste combustible. Y acá pagamos los sueldos millonarios de los funcionarios de Petroperú y sus coimas en todo lo que compran. Eso es lo que estamos pagando, por eso pagamos el combustible más caro de Sudamérica. Según los analistas, el elevado precio de la gasolina repercutirá negativamente a largo plazo en la economía peruana. Ese aumento muy fuerte del precio de los combustibles obviamente está haciendo que la inflación suba fuertemente y golpee más a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque los sectores de bajos ingresos, más del 50% de su gasto diario lo destinan a alimentos y combustibles. El Estado ha destinado más de 630 millones de dólares en exoneraciones tributarias y subsidios, en un intento de combatir el alza de los combustibles. No obstante, diversos agentes económicos prevén que durante julio los precios seguirán altos y que la inflación alcanzará el 9%. Seguimos en América Latina y nos vamos ahora hasta Panamá. La ruptura del acuerdo entre el gobierno y los gremios para congelar los precios del combustible generó nuevas protestas el lunes en el país. Conozcamos de primera mano el contexto de las protestas que han sacudido a este país centroamericano en el siguiente informe. Panamá se sumó a la ola de protestas latinoamericanas de los últimos años. Un descontento que coincide con la invasión de Rusia a Ucrania. Guerra que ha trastocado las economías de todo el mundo, pero que ha desnudado problemas estructurales. Ya son más de 2 semanas de las protestas más grandes desde la caída, en 1989, del dictador Manuel Antonio Noriega. Se empiezan a ver imágenes de desabastecimiento por los cortes de vía, en unas marchas iniciadas por maestros y a las que se fueron sumando otros sectores, desde la construcción hasta el movimiento indígena. La inflación interanual se sitúa en un 4,2%. Los principales reclamos son consecuencia del golpe al bolsillo del ciudadano. El precio del combustible aumentó en un 47% en los últimos 6 meses y el galón llegó a superar los $5 antes de ser reducido por el gobierno. El índice de precios al consumidor aumentó en un 3,3% respecto a 2021, por lo que también se han congelado el aumento del coste de 10 alimentos de la canasta básica. Pero más allá del momento, Panamá tiene 4 millones de habitantes. El 20% de la población vive en condiciones de pobreza y la mitad trabaja en empleos informales. Eso en un país que en 2021 creció un 17,8% y que posee un canal que le reporta 2.000 millones de dólares al año. Sin embargo, es uno de los países más desiguales en el mundo, con frecuentes casos de corrupción, como el popular macrocaso de la constructora brasileña Odebrecht, que salpica a los 2 últimos expresidentes.
Hasta aquí llega este repaso a las principales noticias internacionales. Sigan conectados a France 24 y recuerden que pueden ampliar toda la información en nuestro sitio web france24.com.